Bienvenidas y bienvenidos a Momentos Kairos. Este es un espacio para recordar que todo fluye en el momento perfecto de la manera perfecta. Soy Mónica Emanuele y te invito a experimentar el poder de la pausa consciente para respirar y volver a conectar con tu cuerpo y tu espíritu y así disfrutar más de la vida. Gracias por estar aquí. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este episodio de hoy muy especial con Pamela de Conexión Matriz. No es el primer episodio que grabamos con ella, ya es como el cuarto, creo, Pame. Hola Moni, sí, creo que sí, que vamos por el cuarto. ¿Verdad? Gracias por recibirme otra vez, encantada. El honor es mío, de verdad que una gratitud infinita de haberte conocido, no me canso de decirlo, y de aprender todas esas herramientas y recursos que nos has compartido y que ahora, bueno, compartimos en Kairos también con mucho amor. Así que, bueno, bienvenida oficialmente de nuevo. Y hoy queremos hablar un poquito más en detalle de una de las prácticas que de hecho recibí por primera vez con vos allá en Argentina, en un taller presencial a finales de la formación junto con las chicas que estábamos en ese momento. Y bueno, ahí estuvimos con Jessie, con Cata, y es sobre prácticas del rebozo y la cerrada. Por aquí en Costa Rica no hay mucho, la verdad es que muy poca gente sabe lo que es, de dónde viene y qué beneficios tiene. Entonces, también por eso te invitamos a que nos abras un poquito más el panorama. Y bueno, para las y los que no conocen a Pami, ella tiene esta marca Conexión Matriz, donde me formé hace un par de años en la formación de cuidados de la matriz. Estuvimos con estos talleres también, ahí aprendimos las partes de la desparasitación con plantas, el masaje de la matriz, vaporizaciones vaginales y estas otras dos prácticas que vamos a enfocarnos hoy. Así que fue un recorrido muy hermoso y ojalá la puedan también contactar en caso que quieran profundizar más. Y ahora al final vemos un poquitito cómo la pueden contactar. Así que bueno, Pame, contanos un poquitito, bueno, que Pame es de Argentina, está ya vive en Argentina. Y contame, sí, contanos cómo llegaste a este tipo de prácticas específicas. Bien, tanto justamente estas dos técnicas juntas, las aprendí en el mismo espacio cuando me formé como doula, ¿sí? Que bueno, doula sería hoy, quizás es más conocido, pero en su momento que ya habrán sido ya como 14 o 15 años que hice estas formaciones. Dula sería el acompañamiento, ¿no? Que hoy existe para mujeres en el periodo del embarazo, el posparto, la lactancia, ¿sí? Donde se brindan distintos acompañamientos integrales para la salud física, emocional, mental de esa mujer, independientemente del tipo de parto que elija, si sea un parto institucionalizado, un parto en casa. La dula ofrece ese acompañamiento en todo ese proceso. Más independientemente del parto, hay dulas que también o sea, asisten partos, pero en general la dula se especializa en lo que sería acompañar a esa mujer en ese momento tan único y particular, ¿no? Como que no es algo que pasa todos los días, embarazo y parto y posparto. Entonces, cuando realicé esa formación, mis maestras trajeron unas maestras mexicanas que se especializaban en todo lo que son estas prácticas del rebozo o manteo también se llama, y el ritual de la cerrada o ceremonia de la cerrada, también se le llama cierre energético, cierre posparto, que ahora vamos a explicar un poquito a detalle de qué se tratan para quienes no conozcan, ¿sí? Entonces, bueno, esas prácticas, digamos que personalmente las fui integrando en mi trabajo y con otras prácticas también. Y bueno, y al día de hoy ya llevo varios años enseñándolas.
Qué hermoso. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Que tuviste esa formación de Dula y recibiste estas dos prácticas, ¿qué fue lo que más te llamó la atención y por qué también te quedaste con ellas a lo largo del tiempo? Porque a veces, ahora estábamos compartiendo antes de grabar, que, ¿verdad? Las dos hemos pasado por un montón de técnicas, herramientas que conocemos, pero no todas elegimos compartirlas y seguir compartiéndolas. Entonces, ¿qué fue lo que te llevó a quedarte con ellas y qué fue lo que más te llamó la atención? Bien. Bueno, esta pregunta me gusta, pues realmente sí, si te soy sincera, he aprendido muchas técnicas, pasado por muchas formaciones que todas en algo obviamente me sirvieron y me nutrieron, pero bueno, en el camino y creo que está bueno también esto de que fui de alguna manera filtrando, desmenuzando, ¿no? Y también, no sé cómo decirlo, pero también ordenando, ¿no? Y dándole una estructura a, a mi trabajo y eso también tiene que ver con esto de que qué herramientas no sé si es que me llamaron la atención, pero sí que me ha pasado y cada vez me parece más evidente y necesario esto de las prácticas simples, ¿no? Y a mí sí me llaman mucho las prácticas que tienen que ver con el cuerpo. Me parece que todo lo que tiene que ver directamente con el cuerpo nos lleva mucho más rápido a sanar, a tomar contacto justamente con la realidad. Entonces, son técnicas muy sencillas, ancestrales. No es que las elija específicamente porque sean ancestrales, pero sí hay una cuestión de esa sencillez de hacer un masaje con una manta, ¿no? Simplemente eso, que ahora lo voy a explicar mejor, pero de hacer un masaje de esa manera, sin demasiada técnica eh, ni complejidad, y a la vez con esa simpleza se llega a niveles de profundidad muy importantes, muy interesantes, ¿no? Y hay algo de esta cuestión que a mí me gusta de recuperar esta cosa como más casera y artesanal, ¿no? ¿Quién no tiene un pareo, un rebozo, una manta, una chalina en su casa para hacer esto, ¿no? Me parece, no es que necesites nada extraordinario, ¿no? Como a la hora de hacerte una vaporización vaginal, que no necesitas más que un cuenco, agua y un fueguito para calentarlo. Y si quieres además hierbas o si no las tienes, no usas hierbas. Como algo muy sencillo, eh, hasta no necesitamos demasiado despliegue ni recursos económicos. Entonces nos da, bueno, toda esta práctica nos da muchas herramientas para poder gestionar el estrés, la relajación, el exceso de tensiones, pero además son prácticas que en principio se reconocen como prácticas que fueron destinadas a la partería tradicional. ¿Sí? Cuando hablamos de partería tradicional sería la partería eh, de siempre, ¿no? O sea, la partería ancestral, la de las mujeres parteras que eran las que sabían, iban a la casa de la mujer parturienta y la acompañaban y la asistían. Y en esa asistencia pensemos en una población o una sociedad sin las tecnologías que hay hoy a nivel institución médica, ¿no? Eh, que de todas maneras podríamos cuestionarnos si realmente es más lo que ayudan o lo que empeoran, ¿no? Esos procesos fisiológicos, momentos y sitios donde todavía existen sitios en el mundo donde no existe esa asistencia médica que hay en las grandes ciudades y en este mundo más moderno. Entonces estas mujeres iban a asistir a las mujeres que iban a parir. Entonces quizás no había para hacer una ecografía,
esas mujeres se tenían que servir del tacto y del masaje, masajear a esa mujer todo su abdomen para reconocer cómo estaba posicionado el bebé, por poner un ejemplo. Y luego desarrollaron estas técnicas de movimiento y de masaje donde no se aplican directamente las manos, sino que hay un balanceo. Entonces, en ese movimiento se pueden reposicionar un bebé que viene eh, de cola o que todavía no se ha encajado, ¿sí? Mujeres que tienen partos quizás muy dolorosos, entonces en estos movimientos con el rebozo se acompaña a la mujer a liberar la tensión, el dolor, ¿sí? Acompañarla y relajar desde lo físico. Entonces ese manteo, ese rebozo, en realidad que el rebozo sería la tela, ¿no? Que podríamos decirle también una chalina o un pareo, pero en este caso es una tela rectangular, bastante larga, ¿sí? Que se solía usar y se suele usar todavía en muchas poblaciones como un método para cargar a los bebés, ¿sí? Hemos visto, podemos pensar en imágenes de mujeres en Bolivia o en Perú, en la montaña, incluso en mujeres africanas, ¿sí? Cargando a sus bebés en estos rebozos a su espalda o por delante, ¿sí? Y estas mujeres siguen haciendo sus tareas cotidianas con el bebé cargado, ¿sí? En estas telas donde están todas envueltas ellas, con el bebito bien ajustado, seguro, cómodo para ellas poder hacer bueno, poder cocinar, poder atender a los otros hijos, poder trabajar, poder ir a recolectar, ir a hacer la compra, lo que sea que forme parte de sus vidas, hacerlo con la cría, ¿sí? Que es algo que hoy tristemente se ha ido perdiendo también por estas sociedades modernas donde la cría se separa muy rápidamente de la madre, ¿sí? Entonces estas mujeres, esa misma manta, ese mismo rebozo, lo utilizaban también para lo que sería esta práctica del manteo o técnica del manteo, que es básicamente sería como una manera de mecer y de balancear distintas partes del cuerpo, ¿sí? Como me gusta pensar en este juego que quizás alguna de niño vivió, que es que algún adulto, tus padres, abuelos o tíos, te pongan en una tela y te amaquen entre dos personas, ¿no? Y canten alguna canción, ¿no? Yo me acuerdo de pequeña que era La Maquita de Oro. Entonces, piensen en cómo se sienten cuando se suben a una hamaca de tela, ¿no? De estas hamacas. En Argentina le decimos hamacas paraguayas, no sé por qué, pero... Acá también se Ah, llaman vale. hamacas, no paraguayas, pero sí hamacas. Sí. Ujú, Bien, sí. pero hamacas de playa quizás, o yo creo Sí, que de deben tener tela. de Sí, tela. ajá. Mm, Ujú, bien, ujú. que en muchos sitios, sobre todo de calor y más tropicales, se utilizan hasta para dormir, ¿no? Esas hamacas a Total. la intemperie, ¿sí? Sí, acá se Entonces, usa mucho como en las claro, me playas. imagino, Ujú, sí, me ujú. imagino que en Costa Rica, bueno, piensa en eso, ¿no? Este hecho de estar en la hamaca, amacándose, eh, cómo se siente, ¿no? Que hay algo de entrega del cuerpo muy automática, ¿sí? No es lo mismo que acostarse en el suelo, que acostarse en una cama. Hay una cuestión de que algo me está sosteniendo, a la vez me está conteniendo con me ofrece una seguridad y a la vez me ofrece esa posibilidad de balanceo que permite que mi cuerpo se vaya relajando, ¿no? Mucho más rápido, ¿sí? Eh, Igual que un bebé, que en realidad en el bebé algo que sucede es que el bebé está primero en ese estado intrauterino, donde hay un efecto similar, ¿no? Donde está en un medio líquido y es un ambiente quizás más movedizo y relajado, y cuando sale al mundo
estar entre los brazos de una persona que lo cuida y sentirse seguro y el balanceo que calma el sistema nervioso. Bueno, en este caso, con los rebozos y con el manteo, vamos a lograr algo similar, ¿sí? En una persona en general adulta. Los niños también pueden recibirlo, pero en general, principalmente la técnica se suele utilizar para el embarazo y el posparto, pero también se ha extendido a otros eventos, ¿no? Como puede ser una situación donde una persona adulta se sienta con tensiones, con dolores musculares, ¿sí? Donde necesita realmente este espacio de relajación y de liberación, ¿sí? Y es interesante que no hay un contacto con las manos, sino que, como la mayoría de los masajes, sino que ese masaje es mm, el mismo movimiento con la tela, es estar suspendido en esta tela y hacer distintos movimientos que permiten que el cuerpo se vaya balanceando. Entonces podemos balancear partes del cuerpo por separado, como puede ser reposar una pierna, ¿sí? En la manta, en el rebozo, y que esa otra persona que me está manteando mueva la tela de un lado a otro, generando ese balance, ¿sí? Que ese balance va a tener un ritmo, ¿sí? Ese ritmo puede ser más lento, puede ser más acelerado y eso va a traer también distintos efectos, ¿no? Y podemos utilizar otras partes del cuerpo, como puede ser el balanceo de las caderas, que en el caso de las mujeres es muy interesante porque muchas mujeres tienen desequilibrios en relación a su pelvis, desequilibrios en relación al útero, a los órganos sexuales, a la fertilidad, por justamente mucho estancamiento en la cadera, falta de movilidad, ¿sí? Entonces, ¿esto qué hace? Ayuda a aumentar la circulación, por ejemplo, de las caderas, ayuda a relajar la musculatura de toda la pelvis, de la vagina, el útero, ¿sí? Que también tiene tono muscular. Pensemos en personas, a mí esto me parece muy interesante, en personas que, por ejemplo, no se pueden parar o no se pueden sentar quizás porque están postradas en una cama, ¿sí? Como pueden ser personas que tuvieron un accidente o que sean personas mayores, ancianas. Qué interesante es poder aplicar esta técnica, ¿sí? Para estas personas que quizás están más invalidadas físicamente y pueden recibir este acto de amor, porque al final también es este tipo de masajes es como estar acunando, ser acunado, ser acunada por esa otra persona y es muy amoroso, obviamente que nos remite a ese momento de ser bebés, ¿sí? De niñez, que también es muy, muy lindo y nos puede traer una profunda relajación y seguridad. Me encanta todo lo que has traído porque está así tan simple explicado y me trajiste como otra información que hasta ahora estoy escuchándote y verdad que yo siempre estoy como escribiendo también como para anclar más, entender un montón de cosas, la relación a nivel también hasta de fascia, verdad que ese es el tejido Sí, conectivo que está en todo el cuerpo, que al final está hecho de agua y claro, entonces es como hay tanta relación como vos dijiste, como ese arrullo que el bebé le encanta, siempre hay como una bebé, un bebé adentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? exacto. Que nos remite, como vos decís, es como a ese momento que estaba dentro del útero de mamá y la misma fascia como que se reorganiza porque se mueve literal, pero es como es tan suave y sutil, ¿verdad? Es como que ella misma reconoce, siento yo, Sí, sí. ¿verdad? Sí, 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 hay algo de totalmente, como de volver a algo conocido y de calmar las aguas, ¿no? También del cuerpo. Mm, a mí me parece como que entrando, ¿no? En otros niveles de profundidad, porque esto que digo, que es algo tan sencillo, que requiere tan poco,
¿no? Obviamente que requiere de otra persona que nos lo dé, eso es importante, no es un tipo de masaje que nos lo podamos autohacer, ¿sí? Pero me parece interesante que nos permite relajarnos, dejarnos caer, recuperar esa sensación de seguridad, pero a la vez, fíjate que hay personas que les es muy difícil abrirse a recibir un masaje porque sienten un rechazo al contacto físico de una persona a otra, ¿sí? Y a veces para muchas personas es algo que toca fibras muy importantes y que les genera una limitación. Y esto me parece algo importante decir porque puede haber personas que se sientan así, que sientan que quizás no se permiten recibir un masaje porque sienten este rechazo al contacto. Y es entendible, obviamente, porque en un masaje se abre mucha intimidad, que otra persona desconocida esté tocando tu cuerpo es un montón, ¿no? Y quizás uno lo puede naturalizar, pero es un montón para algunos cuerpos y para algunas personas. Entonces, es muy lindo porque este masaje no requiere de ese contacto tan directo, ¿no? Es como que de alguna manera, así como se dice a veces que el medio en el masaje son las manos, aquí como ese intermedio es este rebozo, ¿no? Y esa otra persona y esa danza que se genera entre esas dos personas, donde empieza a haber un ritmo, un balanceo, un movimiento eh, que genera, ¿no? También todo, para mí es una danza realmente, como todos los masajes, pero en este es muy evidente que cuando la persona que da y la que recibe se conectan realmente, se genera una danza muy hermosa y acá es muy importante que quien ofrezca el masaje, el manteo, realmente ofrezca seguridad, que eso es algo en lo que insisto mucho en las formaciones, la importancia de ofrecer seguridad para que esa otra persona pueda entregarse por completo a recibir y a esa relajación, ¿no? Es, si estoy sosteniendo a un niño, pero lo estoy sosteniendo insegura porque no sé cómo sostener al niño, entonces ese niño quizás llore, quizás se va a sentir inseguro, molesto. En cambio, si realmente hay una seguridad en mi cuerpo al ofrecer, ¿sí? ese sostén, esa otra persona o ese niño lo va a sentir, ¿sí? Eso es algo como muy directo, ¿no? Como esa comunicación física que hay. Y en esto hay mucho de esa comunicación física. Me encanta y aquí vamos cada vez más profundo. Algo que empezamos también a compartir en Kairos es que a nosotros nos gusta ir profundo, porque por donde pasa la suegra, como dicen, pasan un montón. Aquí en Costa Rica se le llama que las suegras, ¿verdad? Las personas que limpian por donde pasa la suegra es solo como por encima. Y no, acá nos gusta ir profundo a las esquinas, debajo de la cama, ¿verdad? O sea, literalmente cada vez más profundo. Y, y qué rico que estés profundizando en explicar estas técnicas, porque, claro, muy fácil decir, simplemente es un masaje con telas donde sostienes el cuerpo por partes y relajas a como lo estás explicando en este momento. Y justo algo que quería como ir haciéndole así el punto y coma de la palabra rebalancear, ¿verdad? Es como que ayudamos, porque el mismo cuerpo tiene mecanismos para que él mismo se sane, se cure, vuelva a su balance interno, ¿verdad? Ese proceso de osmosis, ¿verdad? De volver a su equilibrio natural y cómo estas prácticas ayudan a eso, a que se rebalancee el cuerpo, los sistemas, ¿verdad? Que vos tocas ahora la parte del sistema nervioso y me encantaría ir un poquito más profundo en esto porque ha pasado, ¿verdad? Y estamos viendo mucho en la comunidad de Kairos la parte de personas que están con el sistema nervioso un poco alterado, ¿verdad? Eh, o más bien están en on, como digo yo, están todo el día encendidos,
el tema de las 80 responsabilidades, el resolver mil cosas, las exigencias del día a día, más todo lo que se está moviendo en el mundo, ¿verdad? Mucha responsabilidad que desbalancea hacia afuera y cuando hay tiempo de parar y activar sistema parasimpático y dejar que el mismo cuerpo sepa cómo volver a su equilibrio por medio de ese descanso, por medio de estos chineos, como decimos en Costa Rica. Entonces, ¿cómo es que puede un sistema volver a regularse con estas prácticas? Bueno, es como esto que decíamos antes de como de equilibrar o balancear las aguas, ¿no? Que cuando las aguas están muy agitadas, ¿no? En el mar, por ejemplo, ¿no? En este balanceo rítmico vuelve una calma, ¿no? Igual que pasa también con la respiración, incluso la respiración, eh, aunque es obvia la respiración, ¿no? Esta respiración consciente durante la práctica del manteo también nos puede ofrecer niveles de profundidad muy interesantes. Pero el efecto es tan simple como que el mismo balanceo va a relajar el cuerpo, va a relajar la musculatura del cuerpo en general, dependiendo en qué lugares específicos trabajemos. Va a recuperar también el movimiento de la sangre, si hay sitios donde la sangre está estancada, ¿sí? Va a activar la circulación. Es más, podemos hacer movimientos en algunas partes del cuerpo que activen, por ejemplo, el sistema linfático, ¿sí? Movimientos un poco más intensos, ¿sí? Y quizás no tan lentos, por ejemplo, o activar la circulación sanguínea en la pelvis, que es algo que se relaciona mucho en mujeres que tienen estancamientos en el útero, dolores menstruales, por ejemplo, tendencia a coágulos en la menstruación, dificultades para concebir, ¿sí? Em, y, y obviamente que permite aliviar dolores, ¿sí? Desde óseos hasta musculares, ¿sí? Y tensiones en general. Eh, se relajan los ligamentos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de mujeres embarazadas, se genera un espacio también para que el bebé, por ejemplo, se pueda girar en una postura óptima, si se encuentra, por ejemplo, de nalgas, ¿sí? O favorece también la dilatación y el descenso del bebé durante un trabajo de parto, ¿sí? Entonces, imaginemos si eso sucede en un parto con esta técnica. Si no estamos en esa situación, todo ese espacio que también puede abrir, ¿sí? Eh, a veces podemos trabajar en profundidad en una parte del cuerpo o podemos ir trabajando de manera más integral en distintas partes del cuerpo, en las piernas, en las caderas, en el pecho, en la cabeza, ¿sí? La zona de los brazos y los hombros, ¿no? Todas estas zonas más quizás articulares, donde muchas personas, por ejemplo, tienen cuerpos muy rígidos, muy rigidizados, entonces este balanceo también a las personas les permite darse cuenta, que eso es algo también interesante, ese darse cuenta de la rigidez y poder relajar, poder distender y poder flexibilizarse y ablandarse, ¿no? Y eso puede hasta traer una perspectiva diferente de la vida, ¿no? El que se cambie, ¿no? Un mecanismo del cuerpo, ¿no? Ese darse cuenta de haber estado mucho tiempo en un estado y de pronto abrir la posibilidad a otro estado del cuerpo. Puede traer muchas transformaciones también. Y acá, en realidad, solo estamos hablando de la cerrada, porque todavía no hablamos, perdón, estamos hablando solamente de lo que sería la técnica del manteo, ¿sí? Que también se le llama manteo mexicano o rebozo, pero no estamos hablando todavía de la cerrada. No sé si querés que pasemos a eso. Exacto. Antes, la última cosita que quería como recalcar y profundizar un pelín es lo que dijiste, la importancia de que la persona se sienta segura y sostenida. Porque me pasa mucho que cuando doy cualquier tipo de masaje, ya sea
con las manos o inclusive con el mismo rebozo, es esa cuestión del reto de la persona de relájese y déjese sostener. Obviamente el espacio que, ¿verdad? que doy siempre es lo más seguro, eh, calientito y todo, pero a veces es como esa tensión acumulada en los músculos de la contracción excesiva, ¿verdad? De querer, entre comillas, controlar todo, hacer todo y no dejarse sostener por una red de apoyo, ¿verdad? Que eso también abrimos como la puerta a eso, a que, mira, pasa mucho en las mujeres que quieren hacer todo ellas y a veces nos cuesta, y yo me incluyo, a que otra nos ayude con X, Y, Z, ¿verdad? Entonces, qué rico es que esta práctica también nos recuerda de suelte, es seguro soltar. Sí, sí, totalmente. Acá, obviamente, esto es como todos los vínculos, todo lo que sucede en cada vínculo es de a dos, ¿no? Es como, y en esta relación entre quien da y quien recibe, es muy importante, ¿no? Bueno, el rol de quien da, obviamente, que ofrece el manteo, porque esa seguridad que yo como facilitadora voy a ofrecer, va a permitir que quien recibe pueda relajarse y pueda entregarse. Por supuesto que hay una tarea también de esa persona, y es cierto que hay personas que quizás pueden llegar con muchísima tensión acumulada de mucho tiempo, donde ya ha conformado parte como hasta de su constitución corporal, ¿no? Que ha llegado a esos extremos donde quizás eh, requiere un proceso no más largo y con una continuidad para que haya una relajación más profunda. Pero en esta técnica al principio podemos encontrar muy rápidamente esa relajación y también la posibilidad de darnos cuenta rápidamente, tanto quien facilita como quien recibe, esta rigidez que puede haber en el cuerpo o dificultad para entregarse. Es muy interesante también. En las formaciones siempre, bueno, tú lo has vivido, que hacemos la práctica. Siempre todas reciben y todas dan, porque también es importante que quien dé, ¿no? haya recibido para percibir cómo es recibir, ¿no? Y las sutilezas que empiezan a suceder en el movimiento cuando el otro me balancea, ¿sí? Con el rebozo, que si no hay un ritmo, por ejemplo, si no hay una conexión con la respiración y si los movimientos son bruscos, eso también va a alterar a la persona, ¿no? Entonces también hay muchas sutilezas que empiezan a aparecer y que podemos ir detectando y en las que podemos ir profundizando al dar la práctica, que son muy interesantes y hacen, obviamente, hacen posible estos efectos de la técnica, como es la relajación, como es esa regulación del sistema nervioso, la relajación también de la mente, del pensamiento, a nivel muscular, el ablandar las rigideces del cuerpo y el crear un espacio también, ¿no? Porque al relajar y al descomprimir, cuando uno puede entregarse en esa hamaca, ¿no? En ese estar partes del cuerpo suspendidas, realmente sucede una liberación muy grande, ¿sí? Como por ejemplo lugares del cuerpo como la cadera, que son de tanta estructura y sostén para otras partes del cuerpo, ¿sí? Es muy interesante que esas partes del cuerpo estén suspendidas y relajadas. ¿Sí? Porque que pensemos que en general en una hamaca uno suspende, en una hamaca de tela sobre todo, uno principalmente suspende la zona de las caderas, ¿no? Y ahí sucede mucha relajación, pero sobre todo en esta postura de estar acostadas, donde hay, hasta podemos hacer movimientos de torsiones muy interesantes, movimientos de balanceos, de estiramiento, ¿sí? Que todos van a ser posible, todos esos beneficios de los que hablamos, ¿no? De la relajación, la liberación muscular, de la fascia, la regulación del sistema nervioso, etcétera, etcétera. Me encanta. Muchísimas gracias, Pame, sí, por ir profundo en esto, porque qué rico. De hecho, hace poco
recibí un masaje porque también lo necesitaba y esa parte del dar y recibir es tan importante porque ahí es donde una dice, wow, es que realmente el masaje es una terapia en sí, ¿verdad? Y este tipo de masaje que es con rebozo, como vos decías, no es directo con manos, tiene otra magia que las y los, porque ahora también vamos a hablar de esto, que no solamente es para mujeres, sino también para hombres, invito a que lo experimenten, porque es increíble, como decía Pame, algo tan sencillo que parece que no hace nada y parece por fuera, pero por dentro, cuando se crea esta danza, como decía Pame, que me encantó que trajera esta palabra, la danza, ¿verdad? Entre el movimiento y la respiración, ¿verdad? Que al final es como el yoga, ¿verdad? Esa unión entre el movimiento y la respiración y que va a profundo a niveles energéticos, planos de conciencia, que a veces una no cree, pero sí, va por ahí también. Así que me encanta. Ahora sí, entrémosle a la cerrada. Contanos Ujú. qué es la famosa cerrada. Bueno, la cerrada, a ver, parte un poco de lo mismo, porque en realidad en el ritual de la cerrada o la ceremonia de la cerrada se suele aplicar también la técnica del manteo, inclusive también la técnica del masaje de la matriz, de las vaporizaciones vaginales, por ejemplo. La cerrada nace también como una ceremonia posparto, ¿sí? Que se realizaba tradicionalmente, realizaban las parteras a las mujeres que habían parido. Esta ceremonia se realizaba en general una vez cumplida la cuarentena posparto, ¿sí? Que es ese tiempo eh, que se suele esperar, porque a nivel fisiológico, durante esos 40 días después de un parto, hay muchos cambios en el cuerpo de la mujer, entre ellos que el útero y toda la musculatura uterina va regresando a su tamaño, digamos, original, ¿sí? Durante esos 40 días suele haber un sangrado de limpieza posparto, ¿sí? Que suele detenerse aproximadamente al mes, a los 40 o 45 días en algunas mujeres. Entonces, una vez finalizado ese proceso, se pasa a hacer esta cerrada que consiste primero en ofrecer un espacio de relajación y apertura a la mujer a través de un masaje, puede ser un masaje de todo el cuerpo, puede ser un masaje específicamente de la matriz. En ese caso también se pueden utilizar movimientos para hacer que el útero vuelva a su ubicación también original, porque hay casos en los que el útero se va de su posición, ¿sí? Y las parteras lo que hacen es regresarlo a la posición original, vamos a decir como bajar el útero a su lugar, y se ofrece ese espacio de masaje. Puede ser también un altar para esa mujer, ¿sí? Que le dé un significado a ese momento de cierre, teniendo en cuenta que el parto, ¿sí? En realidad a nivel tanto físico como energético hay que entender que es un momento de mucha apertura, ¿sí? Digamos, antiguamente se hablaba mucho o sea, es más, la palabra parto tiene que ver con también con partir, y hay una cuestión de que la mujer realmente para dar paso a esa nueva vida tiene que en algún punto rendirse, abandonarse, partirse, ¿no? No es en un mal sentido, ¿no? Pero hay una cuestión de entrega muy grande, y a nivel físico, durante todo el embarazo y en el parto sucede que hay una apertura especialmente de los huesos de las caderas, ¿sí? Esto es algo también súper comprobado, ¿no? Que toda la zona ósea de las caderas se va abriendo para poder ofrecer mayor espacio al útero, ¿no? Cuando el bebé empieza a crecer.
Entonces, ¿qué pasa? En la cerrada lo que también se hace es un cierre de huesos, ¿sí? Que es un cierre directamente físico, donde a la mujer se ajusta con estas mantas, rebozos o chalinas para cerrar los huesos, ¿sí? Entonces, básicamente la cerrada en sí consiste en este, o sea, el ritual completo sería un espacio de apertura, puede haber un espacio de charla con esa mujer donde nos cuente incluso su proceso de parto, su vivencia, cómo está, cómo se siente, y quizás también darle un espacio a qué es lo que quiere cerrar en ese momento y por otro lado, hay un momento de este cierre, ¿no? O sea, el masaje y de cierre. Entonces, el cierre, que sería la parte final, la mujer se acuesta sobre estos rebozos, ¿sí? Sobre estos ochalinas o mantas, ¿no? Bien alargadas, que están por debajo de distintas partes del cuerpo, de los pies, de las caderas, del pecho, de la cabeza. Quizás lo hayan visto en alguna foto. Entonces, quien ofrece la cerrada, que puede ser lo puede dar una mujer o pueden ser dos mujeres que lo hagan en conjunto, lo que van a ir haciendo es anudando de los pies a la cabeza o de la cabeza a los pies. Esto puede ir variando también, donde se va cerrando con ajustes, ¿sí? O nudos. Vamos a decir, es como si estuviese apretando, ¿sí? Literalmente estoy apretando a la persona con esta tela, en estas distintas partes del cuerpo, que también están asociadas a centros energéticos. Entonces, la vamos ajustando y luego se queda, vamos a decir, como una momia, toda tapadita, inclusive la cara, inclusive, bueno, los ojos, va a quedar como su nariz y su boca como para poder respirar, pero va a quedar toda tapadita y un poco ajustada durante un rato. Y en ese momento, bueno, suele ser un momento que para algunas personas es un poco movilizante, ¿no? Hay una cuestión de muy interesante que sucede en el cuerpo cuando sos ajustada y después te sueltan, ¿no? Hay algo del ajuste que para algunas personas puede ser, les puede remitir, ¿no? A alguna situación emocional del pasado eh, y venga un llanto, por ejemplo, ¿no? Alguna emoción que aflore. Para algunas personas es bastante relajante porque en ese contraste entre ajustar y luego soltar hay una relajación mucho más profunda del cuerpo, ¿sí? Y sucede, ¿no? Como esta cuestión de alguna manera, volver también al útero, ¿no? Volver a ese estado primigenio de estar toda cubierta, cerrada, a oscuras, contenida y sujetada, ¿sí? Con mucha seguridad, para luego, de alguna manera, al ser destapada, luego esa cerrada, renacer, ¿sí? Entonces, en un momento tan particular como es el posparto, es muy hermoso que todas las mujeres realmente después de un parto, ya sea un parto vaginal, ya sea un parto por cesárea, haya sido un parto traumático o no, haya sido una pérdida gestacional o un aborto, ¿sí? Eh, en todos estos casos es muy importante que una mujer reciba una ceremonia de la cerrada y es hermoso que exista realmente una ceremonia así, porque esto es algo que no está para nada contemplado en la medicina, en la obstetricia, en la ginecología. Y realmente es muy necesario, incluso antiguamente se decía que una mujer una vez que después del parto haya experimentado la cerrada, es como que ya estaba preparada para volver a ser madre. Hoy quizás eso suena un poco chocante en estas épocas, pero se solía hablar un poquito de eso, ¿no? Como que ya estaba lista luego de esa cerrada. Y, ¿y qué más contarte? No sé si te surge alguna pregunta de esto, Me porque estoy encanta, hablando mucho. sí, no, me encanta. Vamos más profundo. Entonces, esta parte de el post aborto o pérdidas. Contanos un poquito porque claro, estamos
pues enfatizando mucho a las chicas que han tenido un parto natural o cesárea, pero ¿qué pasa también con estas personas, ¿verdad? Estas chicas que han tenido estas otras experiencias no muy gratas, ¿verdad? Ya sea que lo intencionaron o no, pero es un proceso un poco más fuerte, ¿verdad? Eh, Al ser una pérdida también de una vida. Y Sí, en temas de cierres de ciclos, ¿verdad? Porque también puede ser que no haya esta persona que haya tenido ni un parto, ni un aborto o pérdida, pero se haya tenido cierres de ciclos fuertes de exparejas amorosas, trabajos, cambiaron de, literalmente se mudaron a otro país completamente diferente, ¿verdad? Cierres de vidas fuertes, o inclusive duelos, ¿verdad? De algún familiar. Ahorita digamos que se está moviendo mucho el tema de Venezuela, por ejemplo, ¿verdad? Que tengo bastante gente allegada. Entonces también en temas de duelos, ¿verdad? Que no necesariamente sea por abortos o pérdidas, que al final en todo esto son cierres y es procesos de duelo. Ujú. sí. Bueno, obviamente que, como dije al principio, esta técnica nace de la partería, o al menos así fue como transmitida y ha llegado hasta hoy y se ha sostenido desde ese lugar, ¿no? Pero por supuesto que al ser bueno, una ceremonia, ¿no? Básicamente de cierre, eh, es muy interesante para poder aplicarla a distintos momentos de la vida, ¿no? Esto incluye pensar en, bueno, no solo hablamos de una mujer que buscó una gestación, se embarazó, lo logró, tuvo su parto, sino también, bueno, situaciones tan movilizantes y poco acompañadas, ¿no? También, como puede ser o la decisión de abortar, ¿sí? O mujeres que han, bueno, buscado con mucha ilusión una gestación, lo han logrado y en algún momento se detuvo ese embarazo y sucedió un aborto natural, ¿no? Que luego pudo haber sido intervenido también con fármacos o intervenciones, pero fue, digamos, espontáneo. Esos momentos también es muy importante darle un espacio de cierre, ¿sí? Porque a veces son momentos que quedan muy en el silencio, ¿sí? Y en ese silencio luego pasa el tiempo y pasa el tiempo y esas heridas, ¿no? O esos duelos quizás en algún momento impactan en la vida, cuando los silenciamos y no le damos un lugar, entonces es muy lindo también poder recibir una ceremonia de cerrada en estos momentos. Podría ser también la muerte, obviamente, de un ser querido, ¿no? Que nos moviliza, que nos, bueno, nos pone en un lugar muy vulnerable y darle a través de nuestro cuerpo, ¿no? Ese momento de cierre también es una manera de ofrecer una contención quizás distinta, ¿no? A lo que hoy en día hay, ¿no? Como puede ser una terapia psicológica, como puede ser charlar con alguien, conversar y contar, o puede ser medicarse para pasar el duelo, ¿no? Hay algo, esto de que el cierre sea a nivel físico, que va muy directo, ¿no? Al cuerpo, es como de alguna manera los efectos son rápidos cuando hacemos cosas que van directo al contacto corporal, eh, y es un abrazo, ¿no? Como al fin y al cabo también es ese abrazo contenedor y amoroso. Y obviamente que podría también recibirlo un hombre, podría ser una pareja que perdió su bebé, ¿sí? O que decidieron abortar ambos porque lo decidieron así y deciden darle un espacio a eso, un espacio de cierre. Entonces, por supuesto que también podría recibir un hombre. Quizás los niños, bueno, una cerrada es un poquito más, eh, podría ser, pero
quizás con los niños se trabaja más lo que sería la técnica del manteo, ¿no? Que en la cerrada también se utiliza como parte de un momento de aflojar y relajar y liberar tensiones antes del cierre, ¿no? Se ofrece este masaje con los rebozos, ¿sí? Sí es importante saber que una mujer embarazada no podría recibir la cerrada porque vamos a estar haciendo ajustes en distintas partes del cuerpo y el embarazo es un momento, vamos a decir, más expansivo, ¿no? Incluso a nivel físico, entonces no vamos a cerrar nada porque está siendo un momento quizás más de apertura, ¿no? Entonces para el embarazo podemos utilizar técnicas como lo que sería el manteo, ¿no? Qué bonito porque al final mucho de lo que llamo, bueno, ahora que vamos a dar por primera vez este taller grupal el 18 de julio, es que sean cierres con más gracia, con más fluidez, más amor, más compasivos, ¿verdad? A veces como que los cierres vienen muy abruptos y, y se mueven muchas emociones fuertes. Y con solo ponerle una intención, ¿cómo quiero cerrarlo? ¿Desde el amor o desde el miedo? ¿Verdad? Cualquier tipo de cierre, desde ese parto hasta ese aborto, esa pérdida, ese duelo, ¿verdad? ¿Desde dónde quiero cerrarlo? Y al ponerle esa intención y esa atención en ese espacio y tiempo, creo que hace una gran diferencia. Y Sí, ahí está la y algo, magia. Ujú. algo que quería agregar también, recordando esto de un poquito los momentos en los que no se puede hacer, que serían la menstruación y durante el embarazo. Obviamente también otra cosa importante, si una mujer está recientemente operada, especialmente, en general en el cuerpo, pero especialmente en zonas donde se va a hacer los ajustes del cierre, sería conveniente evitarlo y esperar mínimamente unos 3 meses a que el cuerpo esté más recuperado, pero algo que me parece importante compartir, porque es una pregunta que suele ser bastante frecuente, es ¿qué pasa si nunca hice un cierre, pero yo tuve mi parto hace 10 años? ¿No? Eh, Cualquier mujer lo puede hacer igual. Es más, yo realmente recomiendo que si hay acá del otro lado una mujer que está escuchando esto por primera vez, que se entera que existe esta ceremonia de cierre y tuvo a sus hijos hace 30 años, hace 10, hace 15, hace 2, o una pérdida gestacional, eh, que lo haga, ¿sí? Que lo haga porque bueno, son momentos que quedan en el cuerpo muy marcados y, y que es importante darles ese espacio de cierre. Entonces, el tiempo y el espacio, ¿no? Y el tiempo es algo muy subjetivo, ¿no? Y pensamos, uy, 10 años. ¿No? 10 años es un montón, ya para qué me voy a hacer esto si mi parto lo tuve hace 10 años. Pero quizás para el cuerpo 10 años es ahora, ¿no? Es hoy, en el presente, ¿no? Porque el cuerpo lo siente ahora y seguramente pasen cosas y seguramente eh, tenga un sentido también hacerlo en este momento, ¿sí? Eh, es que quizás está bueno también poder expandir, ¿no? Esta información para que más mujeres también, sobre todo las mujeres, tengan la oportunidad de poder saber que existen otras mujeres que acompañan estos momentos tan importantes, que no están solas y que hay mujeres disponibles para ofrecer este tipo de servicios en momentos donde se necesita, ¿no? Esta compañía, este acompañamiento, este sostén, ¿sí? Me encanta eso que dijiste, porque al final eso es Kairos, ¿verdad? Kairos, que significa el tiempo de Dios en el momento perfecto. Todo fluye al final en el momento perfecto, como debe ser. Y es confiar también en eso, ¿verdad? Fue muy loco porque yo justo cuando estaba en proceso también de práctica, cuando ya regresé a Costa Rica después de estar allá con vos en el taller y con las chicas, fue como, hoy pensé en mi mamá y evidentemente ella nunca había recibido una cerrada ni rebozo
ni masaje de la matriz, ni vaporizaciones vaginales. Bueno, en algún momento creo que sí, vaporizaciones vaginales. Y fue súper bonito porque hicimos ahí todo un ritual, una ceremonia muy linda que le dice desde el masaje de matriz por primera vez a mi mamá el rebozo, ¿verdad? En todo el cuerpo y la cerrada al final del parto que tuvo de mí misma. Entonces fue como, Qué wow, hermoso, qué hermoso. sí, fue muy lindo, fue como un honor, fue muy, ¿verdad? Son esos espacios donde una se conecta a otros niveles también con mamá y sanan un montón de cosas ahí que una ni tiene idea. Es súper bonito, sí. Así que no, esto es súper importante que hayas traído a la mesa las contraindicaciones eh, en la cerrada, entonces no embarazo, no en menstruación, no en personas, ya sea mujer u hombre, operadas Recientemente. recientemente, esperar por lo menos 3 meses a que el cuerpo esté recuperado y no importa si nunca se ha hecho cerrada, eso es importante si la persona siente esa necesidad, ese llamado eh, y no tiene ninguna de las anteriores, puede hacerlo, no importa el tiempo, porque eso es demasiado relativo, como vos decís, al final eh, es cuando tiene que ser. Así que gracias por esta información, Pame. Entonces, no, yo creo que si no tienes más que agregar, yo creo que ahora la invitación ya más formal es a que mujeres y hombres tengan la oportunidad, el espacio de darse este regalo. Yo creo que esto para mí más que si es una ceremonia, es un ritual, pero es como un regalo, ¿verdad? Como que a la vida, es como conectar tanto con la vida misma, con estos ciclos, ¿verdad? De nacer, de crecer, de morir y de nacer, ¿verdad? Que todas y todos vivimos en no solamente en la vida como tal, sino en 80.000 procesos que llevamos en la vida, ¿verdad? Y creo que es un regalo muy hermoso para el cuerpo y para el alma, siento yo. Así que gracias, Pame, porque fuiste un canal para que esa información llegara a mí y a las mujeres y hombres que han recibido gracias a también el espacio que se han creado en Kairos. Y bueno, el taller que viene por primera vez a nivel grupal es el 18 de julio. Va a ser a las 9 de la mañana en Casa de Piedra aquí en Escazú, evidentemente solo presencial. Y en este caso va a ser solo para mujeres, pero si algún hombre siente el llamado de hacer esta ceremonia, este regalo, también podemos hacer una sesión individual. Así que igual si una mujer tal vez dice no quiero hacerlo en grupo, quiero hacerlo individual, también se puede. O mujeres que a veces me dicen, ay, tengo un grupo de mujeres y quiero hacerlo en la casa en mi casa o así, también se puede, ¿verdad? Pero es muy bonito, de verdad, que se hagan este espacio para experimentarlo en sus cuerpos y saber, como decía al principio, Pame, que es tan sencillo que todos pueden aprender esto, hacerlo y que se comparta cada vez más, porque como vos decías, Pame, qué importante que así como desde los ancestros, desde la cultura origen, se ha pasado mucho de palabra en palabra, eso también sea parte, ¿verdad? En que lo traigamos a la época moderna. Eso también es lindo como decirlo, que es no perder, ¿no? Como este linaje, por más de que, bueno, siempre pueden ir como modificándose un poquito en ese traspaso de la información. eh, También al ser algo tan sencillo es difícil que se deforme, ¿no? Quizás cuando transmitimos algo de forma oral es más fácil que se deforme en el tiempo, ¿no? Pero esto no. Claro, Y me parece importante rescatar que lo podamos sostener en el tiempo, ¿no? Que sigan habiendo mujeres que lo den, bueno, personas que lo reciban, porque, bueno, realmente el mundo cada vez está más complicado, ¿no? Todo, la humanidad, estas vivencias, ¿no? Que tienen que ver
con dar a luz, con perder una vida, con los duelos, que de alguna manera también a veces si solo nos manejamos desde el ambiente de la salud médica, ahí encontramos poca humanidad, poco acompañamiento y son muy necesarios estos espacios y algo que es, quizás es obvio, pero está bueno decirlo, ¿no? Hoy estamos en esta era de la inteligencia artificial y prácticamente como se están, bueno, hay muchas cosas que están dejando de hacerlas los humanos y los humanos la están cediendo a la IA. Esto no lo puede hacer la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no puede darte un masaje, no puede, no puede darte una ceremonia cerrada, ¿no? O sea, necesitamos personas para hacer esto. Entonces es importante también eh, poder valorar esto, de que detrás hay personas, de que en cuestiones así las personas no pueden ser reemplazadas, ¿no? Y que cada vez vamos a necesitar más de contacto físico, del abrazo, del masaje, de la mirada, porque estamos en un momento muy crítico en relación a todo el poder que le estamos cediendo a esa inteligencia artificial. Qué rico que hayas traído esto hoy a este episodio porque definitivamente, bueno, mucho de lo que vos practicas es esa conexión, justo era tu marca Conexión Matriz, pero siempre me recuerdo que cuando nos conocimos en presencia fue autenticidad pura de parte tuya porque estabas ahí presente, ¿verdad? Esa parte de celular, chao, de estar ahí mirándonos a los ojos, de conectarnos con las manos, hacer el masaje, de literalmente volver a la presencia y a conectarnos como seres humanas que somos, porque mucho de lo que está pasando ahorita a nivel mundial es por la desconexión del cuerpo, del ser humano, del espíritu, ¿verdad? Yo, desde mi experiencia, que en algún momento tuve un diagnóstico, es eso. Hubo una desconexión con cuerpo y espíritu. Entonces, gracias por traer esto. Aquí el llamado es a volver a conectarnos con nuestro cuerpo, observarlo, ¿verdad? Esa parte de observar y escuchar, sentir, habitar el cuerpo, no lo va a hacer ninguna inteligencia artificial por una y es fundamental, si no urgente, más ahora que nunca, tener estos espacios, porque si no, de ahí yo no sé dónde vamos a parar como seres humanos, ¿verdad? Básicamente. Así que gracias por traer esto. Gracias, Moni. Bueno, me encanta que también vos lo sigas transmitiendo, que lo estés llevando a tu país y que lo estés abriendo, bueno, a personas que no conocen y que pueden descubrir estas técnicas y experimentarlas, ¿no? Así que gracias también por eso. Vayan, si están en Costa Rica, al taller del 18 de julio que va a dar Moni. Y encantada, encantada de conversar, es muy nutritivo siempre, cada vez más, así que encantada, de verdad espero que a todas las personas que escuchen les sirva un montón y también les inspire. Gracias de verdad, Pami, por este espacio, por tu tiempo, por tu sabiduría y esperamos vernos en presencia prontito. Ahora estábamos hablando de eso, confiando que siempre va a fluir en el momento perfecto. Y bueno, nos vemos, chicas de Costa Rica, el 18 de julio para poder experimentar en sus cuerpos, en sus vidas, estas maravillosas prácticas. Así que bueno, escríbanme que ya se está haciendo un grupito bien bonito y si sienten también que otra mujer, otro hombre necesita escuchar de esta información, porfa, compartan.
Así que bueno, un gran abrazote desde Costa Rica hasta donde estés, papi. Chao. Un abrazo y chao. Gracias por crear esta pausa consciente para respirar y volver al presente. Te invito a compartir este episodio y a seguirnos en redes como Coaching Holístico Kairos. Un gran abrazo desde Costa Rica.